¿Podré ser algún día un hombre exitoso? Mi nombre es Néstor. El día del entierro de mi papá, mientras los golpes de la tierra caían sobre el ataúd, sentí que no solo sepultaban a un hombre, sino también a mi brújula. Creí haber perdido a mi guía. Me equivoqué. El verdadero derrumbe llegó un mes después, cuando la fábrica de calzado, ese gigante que yo creía indestructible, cerró sus puertas. No fue una explosión repentina, sino una lenta y dolorosa agonía. Primero se fueron los autos. El rugido de mi Audi, que tantas veces confundí con un himno a mi éxito, desapareció para siempre, dejando en el garaje un silencio que olía a polvo y caucho viejo. Después, la tarjeta de crédito. La primera vez que fue rechazada en una estación de servicio, el cajero me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Detrás mío, una mujer murmuró: ¡qué vergüenza!, sin molestarse en bajar la voz. Sentí como la sangre me hervía, pero no pude hacer nada. El plástico negro que me había dado acceso a todo era ahora un simple trozo inútil. La semana siguiente, tuve que vender mi Rolex para poder comprar comida y pagar los servicios. Fue una transacción rápida y humillante. La empleada ni siquiera me miró a los ojos. Cada objeto de lujo que se iba era un pedazo de mi identidad que se desprendía. ¿Y los amigos? Ellos no se despidieron. Simplemente dejaron de contestar llamadas, de invitarme. Uno incluso cruzó la calle cuando me vio en el supermercado. Cuando reuní valor para saludarlo, me miró como si yo fuera una deuda impaga que prefería olvidar. La soledad se convirtió en mi única compañía. El lujo se evaporó, y en su lugar quedaron noches interminables frente a un sofá de cuero demasiado grande, demasiado vacío. El zumbido de la heladera vacía, el olor rancio de un vino económico, la montaña de facturas sin pagar, esa era mi nueva realidad. Fue entonces, en la oscuridad de esa casa a punto de ser embargada, cuando la voz de mi papá regresó. No como un fantasma, sino como un eco persistente que siempre había ignorado. La verdadera riqueza no está en los bancos, Néstor. Está en el mapa que llevas en la mente. No entendía qué quería decir. Pero si había un mapa, debía encontrarlo. Fue entonces cuando recordé un nombre, Fernando, un amigo de su juventud. Los cimientos de la mentalidad de riqueza los comencé a construir gracias a Fernando. Él me enseñó el mapa. No sabía dónde vivía, apenas recordaba el barrio de la infancia de mi padre. Con ese hilo suelto, con nada más que una dirección aproximada y la voz de mi padre en la cabeza, salí a buscar. El destino me llevó a un barrio de calles tranquilas, con casas que no ostentaban lujo, pero que se veían sólidas y bien cuidadas. Finalmente, llegué a la dirección que apenas recordaba, un chalet de ladrillos, rodeado de rosales desordenados pero vivos, como si hubieran resistido las estaciones sin rendirse. Toqué el timbre, y un hombre mayor, de cabello blanco y ojos que parecían contener décadas de historias, abrió la puerta. ¿Buscas algo, muchacho? Su voz sonaba como pasto mojado por el agua, áspera y profunda. Con la vergüenza de un niño perdido, le conté mi situación. El hombre se presentó como Fernando. Una sonrisa cargada de nostalgia le iluminó el rostro. Tu padre, mucho de lo que fue, lo aprendió aquí. Me hizo pasar. En su sala, donde los muebles antiguos crujían con el peso de los años, me sirvió té en una taza de cerámica y comenzó a hablar. Néstor, ¿qué recuerdos tienes de tu papá respecto al dinero? La pregunta me desarmó. Vi las fiestas, las compras impulsivas, y escuché su voz repitiendo: el dinero es energía, hijo querido, y nunca lo escuché, nunca me importó lo que me decía. Describí la facilidad con la que vivíamos, la falta de preocupaciones. Y como de alguna forma yo nunca creí merecer las cosas. Fernando asintió despacio, sus ojos fijos en los míos. Ese es el error en la mentalidad que construiste, dijo, usando una palabra que me sonaba familiar.
Creciste sabiendo que el dinero es un río eterno, al cual no sabes cómo llegar. Tu padre, en cambio, nació entre sequías. Su guión fue distinto, entendió que el dinero es herramienta, no una herencia. Que debía sembrar antes de cosechar. Fernando se levantó y me guió al jardín. Señaló un lecho de tierra fértil. Mira este jardín. Es un espejo de tu mente. Si siembras semillas de pereza y derroche, por más que llueva, solo cosecharás escasez. Tu papá tuvo que desmalezar su jardín mental, arrancando las creencias que le decían que no merecía el éxito al igual que tú. El trabajo que hizo aquí lo llevó a construir su fábrica. Me explicó que todos llevamos un mapa interior, invisible pero poderoso, que dirige nuestra relación con la riqueza y con toda nuestra realidad física. Me contó una historia de su juventud. Una vez, su padre había comprado una parcela de tierra pensando que se haría rico de la noche a la mañana. Pero la tierra no producía nada. Su padre no sabía que la riqueza no es un golpe de suerte. ¿Quieres tener un árbol con frutos?, me preguntó. Primero debes entender la naturaleza del suelo, el tipo de semilla y la constancia del riego. La fábrica no fue suerte, dijo Fernando, con firmeza, mientras regresábamos a la casa. Fue el reflejo de lo que tu padre cultivó en su mente. El mundo exterior siempre es un espejo del interior. ¿Quieres cambiar el reflejo? Cambia el mapa mental. No hay otra forma. Salí de allí sin fórmulas ni recetas, pero con una idea clavada en el pecho. Yo había creado un mapa mental equivocado. El tiempo pasó como un castigo y como un maestro. Vendí lo poco que quedaba de la casa, viví en habitaciones económicas y trabajé en lo que podía. Algunos días limpiaba vidrios de autos, otros cargaban cajas en depósitos. La calle fue mi escuela más dura, hambre y soledad. Pero en medio de esas jornadas grises, un recuerdo volvió. Mi padre hablaba con respeto de una profesora que lo había marcado en la escuela secundaria. Decía, ella me enseñó que la disciplina de lo pequeño construye lo grande. Ese recuerdo me devolvió una chispa de dirección. Y así, un día, fui a buscarla. Mi siguiente parada en mi viaje fue la escuela donde mi padre había estudiado. El olor a tiza vieja y madera húmeda me recibió como un fantasma del pasado. Entre los pasillos vacíos encontré a una profesora jubilada, cabello gris recogido y una sonrisa que mezclaba ternura y firmeza. Tu padre era un soñador, Néstor. Pero sabía poner los pies en la tierra. Me llevó a su despacho abarrotado de libros y papeles. Me contó cómo mi padre, a pesar de su mente dispersa, aprendió a enfocarse. En lugar de darme un sermón, me lanzó un desafío inesperado. Antes de hablar de tu padre, ayúdame a ordenar este caos. La forma en que ordenes esto es la forma en que ordenarás tu vida. Al principio me fastidié. Los papeles parecían multiplicarse, los libros se caían una y otra vez. Mi cabeza gritaba, esto es una pérdida de tiempo. Cada vez que intentaba agarrar un puñado de documentos, se me caían de las manos, y el desorden parecía reírse de mí. Pero me obligué a seguir, aplicando la disciplina que ella me enseñó, un libro a la vez, una hoja a la vez. Así era tu padre, dijo, observándome. Nunca dejaba nada a medias. Me contó la historia de un examen en el que mi padre había sacado la peor nota de su clase. En lugar de rendirse, regresó a ella y le dijo, maestra, ¿cómo puedo mejorar? Ella no le dijo la receta, sino que lo guió, le dio la confianza. El esfuerzo que le puso a ese examen es el mismo esfuerzo que le puso a su empresa años después. Aprendió conmigo que la disciplina en lo pequeño forja grandeza en lo grande. Me contó cómo él soñaba con una empresa cuando todos sus compañeros solo pensaban en conseguir un trabajo o en irse de vacaciones. Profesora, no quiero ser un engranaje. Quiero ser la máquina que genere el dinero, le había dicho. La mayoría abandona ante el primer obstáculo, me explicó.
Tu padre aprendió a entrenar la mente para terminar lo que empezaba. Esa es la diferencia entre el que se queda con las migajas y el que construye pan para todos. Comprendí que mi mapa mental no solo debía redibujarse, también debía ejercitarse, una acción pequeña tras otra. 4 años después de mi primer encuentro con Fernando, ya no estaba en la calle. Con esfuerzo y pequeños ahorros, conseguí trabajo en una fábrica de calzado donde mi padre había aprendido el oficio. Fui un aprendiz que cosía suelas torcidas y lijaba cuero del calzado que salía fallado. Pero cada día que trabajaba allí era una semilla más plantada. Y en ese lugar, conocí al hombre que sería mi último maestro. Era el jefe de la fábrica, un hombre robusto, curtido por el trabajo. Sus manos eran como herramientas, y su mirada, dura, pero sincera. Un día me sorprendió mirando unos zapatos defectuosos, sin saber qué hacer con ellos. Se me acercó y me entregó una aguja e hilo. Arréglalos. Mis manos temblaban, me pinché más de una vez. El cuero parecía una muralla imposible. Me sentí torpe, inútil. La gente pobre espera a que el miedo desaparezca para actuar, dijo el zapatero, con voz firme pero calmada. Tu padre aprendió que el único antídoto es moverse con miedo y todo. El miedo puede ir contigo en el coche, pero nunca debe tocar el volante. Mientras yo peleaba con el hilo, él continuó. Tu padre me buscó para aprender a trabajar. Me contó de clientes que lo habían estafado, de días donde no había para comer, de noches enteras cosiendo en silencio. Él aprendió a avanzar a pesar de la duda. Me contó una anécdota. Una vez, le había dicho a mi padre que estaba trabajando por el salario. Mi padre lo había corregido. No trabajo solo por el salario. El salario es importante, pero no es el fin. El salario es una recompensa por mi trabajo, pero el verdadero valor es lo que construyo con ese trabajo. Otra cosa, la riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto conservas y haces crecer. Tu padre nunca persiguió solo ingresos, construyó patrimonio. Cada peso que entraba en su bolsillo era una oportunidad para construir algo más grande. Él creía en el trabajo silencioso y la disciplina. Con cada puntada torpe, entendí que el mapa de mi interior no podía quedarse en dibujos. Debía caminarlo. En la fábrica trabajé solo unos pocos meses, ya que mi idea era trabajar por mi propia cuenta. A través de estos 3 encuentros, con los mentores de mi papá, comprendí que no estaba buscando a mi padre, sino reconstruyéndolo dentro de mí. Dejé de ser un receptor pasivo y me convertí en un buscador activo. Cada historia, cada consejo, cada metáfora era una herramienta para mi propia transformación. Comencé a practicar lo que aprendí. En lugar de gastar, empecé a acumular valor e invertir. Vendí las pocas cosas de valor que me quedaban y, con ese capital, me concentré en mi primer proyecto, reparar zapatos. El primer peldaño fue con una vecina. Se trataba de unos viejos zapatos de mujer que ella quería tirar. Con el conocimiento que había absorbido y mis propias manos, les di una nueva vida. No fue la gran fábrica que mi padre construyó, pero fue el inicio de mi propio imperio. Mi primer cliente me pagó con 1000 pesos. No era nada comparado con lo que yo estaba acostumbrado en mi juventud, pero en ese momento, esos 1000 pesos eran más valiosos que un cheque de $1.000.000. Los había ganado con mis propias manos y mi propio esfuerzo.